Hola a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con la clasificación de funciones. ¿Ya? Entonces, partimos del enunciado sea la función f, ya de a en b. Entonces, esta función se la puede clasificar ya en tres categorías. Decimos se dice que f es inyectiva si solo si para cualquier valor x1, x2 de a, ya sucede lo siguiente. Ya si f de x ya 1 ya es igual a f de x2, ¿ya? Entonces, resulta que x1 es igual a x2. Esto indica, primeramente, cuando dice para todo x1 y para todo x2 que pertenece a A, resumiendo, es para cualquiera dos elementos del dominio de la función, ya sucede lo siguiente. Si sus imágenes son iguales, ya, esto es porque sus dominios ya son iguales. Esto nos hace ver entonces de que la función es inyectiva ya cuando la relación entre los elementos de A y B es de 1 a 1, es decir, solo un elemento de A se asocia con un elemento de B. Entendemos de que pueden haber dos elementos del dominio que dos o más pueden asociarse con una imagen, ¿no? Eso sigue siendo función. Pero al ser una función inyectiva, ya se exige de que la relación tiene que ser 1 a 1. Por eso también estas se la llaman relaciones de 1 a 1. Es decir, solo un elemento del dominio se asocia con un elemento de la imagen, ¿no? Si esto sucede, entonces la función es inyectiva. Otro. F sobre eyectiva sí, solo sí para cualquier Y que pertenece a la imagen, ¿ya? A la imagen, en este caso dice para todo elemento de Y. Existe un elemento X del dominio, de tal manera que si evaluamos F de X, te da Y. Esto exige de que, si bien no es obligatorio que todos los elementos de la imagen, ¿ya? Trabajen, o sea, de B, no es necesario que todos los elementos de B tengan conexión, o sea, puedan llegar los arcos, ¿ya? No es necesario que eso pase para ser función, ¿no? Pero al hablar de una función sobreyectiva, en este caso ya se exige de que todos los elementos, pues todos los elementos de B deben de ser parte de la correspondencia. Si todos participan, si todos los elementos de Y son parte de la correspondencia, están relacionados con los arcos, entonces se dice que F es sobreyectiva. Finalmente, si cumple ambas condiciones, así la función es inyectiva, es decir, es 1 a 1 y además todos los elementos de B participan de la correspondencia, entonces se dice que F es biyectiva, ¿no? Es decir, que cumple las dos características, ¿no? De inyectividad y de sobreyectividad. Por ejemplo, clasificar las funciones. Veamos en el primer caso, a ver, vamos a trabajar con este primero, con este ejemplo, lo vamos a clasificar, ¿ya? Entonces, veamos si es que es inyectiva. Para ser inyectiva tiene que ser una relación de 1 a 1. Sí, no, sí. Pero previamente a esto, podemos notar que esta no es una función, ¿no? De entrada hay un error en esto, ya ni siquiera es una función, ya que existe el elemento C que no es parte de la correspondencia. Entonces, no habría sentido de clasificar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, si ni siquiera llega al rango de función por este error. Ok, podemos probar entonces con otro ejemplo. Esta podría ser un interesante ejemplo, ¿sí? Ya, entonces vamos trabajando entonces con este, ya, con este siguiente ejemplo. Ya, entonces acá vayamos viendo, entonces si ha habido ese error del anterior, podemos verificar si previamente es una función, ¿no? Para hacer una función ya tienen que participar todos los elementos del dominio, ¿sí? Participan todos. Ya, y como decía, solamente puede salir un arco del dominio, ¿sí? Cumple. Entonces, G es una función. Entonces, sí podríamos ahora verificar si es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva, ¿ya?
Entonces, para ser inyectiva, dice que la relación tiene que ser 1-1. O sea, un elemento de A se relaciona con un elemento de B. Entonces, cumple, ¿ya? Por este lado también cumple, ¿ya? Y este lado también. Entonces, entonces acá la función G es inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Para ser sobreyectiva tienen que participar todos los elementos de la imagen. Y aquí vemos que solo tiene 3 y los 3 están asociados, ¿no? Con arcos. Entonces también es sobreyectiva. Entonces, este es un ejemplo donde vemos que G es inyectiva y también es sobreyectiva, por lo cual la función es biyectiva. ¿Ya? Sí, eso.